Buenas tardes, siendo poco después de las 17 horas, comenzamos la transmisión del webinar. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Ricardo Paredes y seré el moderador del evento el día de hoy. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para Países, ambos de ONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, les doy la bienvenida al webinar sobre buenas prácticas de manufactura en café y cacao, en limpieza y desinfección en el contexto del COVID-19, para lo cual hemos invitado a la señora Nubia Martínez Guerrero, expositora y experta en estos temas. El proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, y con los fondos de la cooperación suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO. Antes de comenzar, permítanme explicarles el mecanismo del webinar. En la parte inferior de la ventana del Zoom pueden ver ciertos botones. Los botones levantar la mano y chat sirven para que los asistentes llamen y puedan participar en vivo durante la exposición. Estas opciones estarán desactivadas ya que no habrá participación del público en vivo en este webinar. Las preguntas las pueden realizar a lo largo de la presentación a través del botón Preguntas y Respuestas, las cuales serán abordadas al final de la ponencia del experto. Desde ya, pedimos disculpas si no podemos contestar a todas sus preguntas debido al tiempo limitado que tenemos. Durante el desarrollo de la conferencia se realizarán encuestas. Agradeceremos su atención y pronta respuesta. El día de mañana estarán recibiendo un correo con el vínculo hacia la grabación del evento, así como materiales adicionales. Para los asistentes a través del Facebook Live, es necesario que nos envíen sus datos de contacto, nombre, entidad, correo y teléfono por mensaje interno para registrarlos en la base de datos de envío. Finalmente, en el momento que se desconecten de esta sesión, aparecerá una encuesta de satisfacción que no les tomará más de un minuto responder. Les agradeceremos de antemano sus respuestas que nos ayudarán a mejorar nuestros futuros webinars. Con esto claro, procedo a presentarles el programa. A continuación, tendremos las palabras iniciales del señor Jorge Tello en representación del Instituto Nacional de la Calidad del Perú, INACAL. Luego de ello, tendremos la exposición de la señora Nubia Martínez Guerrero. Posteriormente, realizaremos una breve encuesta de interés para el proyecto. Y finalmente, tendremos la sección de preguntas y respuestas realizadas por ustedes. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al señor Jorge Tello. Gracias, Ricardo. Señora Nubia Martínez, experta en buenas prácticas de manufactura, gracias por acompañarnos en este evento. Señor Ricardo Paredes, asesor técnico principal del proyecto Fortalecimiento de la Calidad del Café y el Cacao para las exportaciones del Perú. Señores y señoras, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la presidenta ejecutiva del INACAL, señora Clara Gálvez, reciban un cordial saludo y una grata bienvenida a esta conferencia virtual. Les agradecemos por su interés en participar en este evento organizado por el Instituto Nacional de la Calidad y ONUDI. El INACAL es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción. Es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad. En el Perú, a diferencia de otros países de la región, el INACAL concentra los tres pilares fundamentales de la infraestructura de la calidad, como son la normalización, la acreditación y la metrología. El INACAL tiene entre sus funciones el promover una cultura de calidad, contribuyendo a que instituciones públicas y privadas utilicen la infraestructura de la calidad
para mejorar su productividad y competitividad en un marco de protección al consumidor y cuidado del medio ambiente. Con el fin de difundir la importancia de la calidad en los bienes y servicios que producen y consumen, estamos organizando un ciclo de conferencias virtuales en el marco del proyecto Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para las exportaciones del Perú, que ejecutamos con UNUDI y el financiamiento de SECO, con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad y de las exportaciones de la cadena de valor del café y el cacao del Perú con el uso de los servicios de la infraestructura de la calidad. Esta es la quinta conferencia virtual y en esta oportunidad queremos abordar un tema de crucial importancia para los procesos productivos que se desarrollan en las cadenas del café y el cacao, como son las buenas prácticas de manufactura. Esperamos que en esta reunión puedan conocer ustedes los conceptos generales de estas buenas prácticas, con énfasis en las prácticas de limpieza y desinfección en los sectores de café y cacao dentro del contexto del COVID-19. Las buenas prácticas establecen una serie de procedimientos que incluyen costumbres, hábitos y actitudes que son necesarios para obtener alimentos inocuos y de calidad. En las cadenas del café y el cacao, las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de fermentación, lavado, secado, almacenamiento, así como las buenas prácticas de manufactura, constituyen estrategias básicas para asegurar la calidad e inocuidad de estos productos y deben formar parte de los sistemas de calidad en todas las fases de las cadenas de valor. La garantía de seguridad y calidad de los alimentos es un aspecto fundamental en las decisiones de consumo en la actualidad. En el marco del proyecto que estamos implementando, hemos identificado la necesidad de desarrollar normas técnicas peruanas sobre las buenas prácticas, así como promover su aplicación y difusión entre los diferentes actores de las cadenas, de manera que contribuya a que los productos del café y el cacao sean seguros y de alta calidad, facilitando así su acceso a los exigentes mercados internacionales. Deseamos que esta conferencia sea de su agrado y genere el interés en la aplicación de las buenas prácticas en las diferentes cadenas de valor. Antes de culminar, queremos transmitirles de parte de la Presidenta Ejecutiva y del equipo del INACAL nuestros mejores deseos de una buena salud y bienestar para todos. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Jorge. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la señora Nubia Martínez para que nos brinde su exposición. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. A ver si podemos... creo que vamos a tener que dejar de compartir la pantalla. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y compartir algo de este tema tan importante. Y creo que es un tema muy de actualidad que va a tener mayor trascendencia a través del tiempo y tiene que ver con este tema de las buenas prácticas de manufactura, que también pienso que el proyecto que se está realizando en este momento va a aportar bastante en ese tema y va a permitir que Perú avance también en la organización de normas que pues a pesar de que ya hay bastantes, sí requiere avanzar a través del tiempo, ¿no? Y pues también tener en cuenta este tema, el contexto que estamos viviendo, esta pandemia con el COVID, ¿no? Entonces, para empezar, el contenido de la temática que tendremos hoy, que va a ser a modo general, porque pues el tiempo no nos va a dar para mucho más allá, es un tema un poco extenso, pero creo que la idea es que sea básico y que aborde los temas más importantes, ¿no?
Vamos a ver un poco de la introducción y pues, de qué se trata el tema, el marco legal nacional, lo que hay en normas y también el decreto supremo, trabajar sobre ese decreto supremo 007 del 98, que en su tema que tiene que ver con la fabricación de alimentos y bebidas, los capítulos que están estipulados allí. Y luego entrar un poco con el tema del COVID-19, el marco legal que Perú ha planteado para el procesamiento de alimentos y también mirar un poco más allá del programa de limpieza y desinfección que se debe tener en el procesamiento de alimentos, especialmente en las cadenas de café y cacao. Tener en cuenta algunos temas que son muy relevantes como la higiene del personal, la evaluación de la condición de salud de los trabajadores, los desinfectantes que se han aprobado, y otros temas importantes como son las técnicas de desinfección de los ambientes y otros métodos de desinfección para el coronavirus. Bueno, yo soy Nubia Martínez Guerrero, soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia y también he hecho maestría en ciencias agrarias. Trabajo con cacao, he sido investigadora, mis temas base siempre han sido genética, mejoramiento y la parte de evaluación de la calidad. Y también pues en el momento estoy realizando un doctorado en ciencia de alimentos en la Universidad Nacional Agraria en Lima y también pues soy profesora visitante en la misma universidad. Y mi tema siempre ha sido el tema de la calidad del cacao entendida de muchas maneras. Empezar y como para mirar cómo estamos en conocimiento, vamos a empezar con una encuesta para todas las personas que nos están viendo en este momento y que puedan participar. Entonces va a aparecer en la pantalla, son 4 preguntas. Entonces les voy a pedir que las contesten. Tienen que ver con el rubro donde ustedes se encuentran, si tienen plantas de café o cacao, si conocen las normas para implementar los sistemas de inocuidad y también si tienen conocimiento sobre BPM, sobre las buenas prácticas de manufactura. Vamos a esperar un momento para que todos voten, por favor. Queremos conocerlos un poco más para que no sea tan frío este medio, que no estamos tan cerca, pero igual nos acercan los medios de comunicación y la tecnología. Ok, ya cerramos las votaciones. Hay una gran cantidad de personas que están en otras áreas distintas a café y cacao, una buena cantidad de cacao y también algo con café. Qué bien, hay un 19% de personas que ya tienen plantas de procesamiento y bueno, vamos a ver estas personas que están apenas empezando, que están interesados, pues pueden conocer cómo es este tema de tener una planta o por lo menos cómo va a ser el desarrollo de BPM. Y hay un buen conocimiento de las normas. Entonces, bueno, vamos a avanzar con el tema. Hay algunas personas que no conocen al respecto. Bueno, entonces para continuar, vamos a empezar con la definición, como siempre, y es la definición más nueva. Hay muchas definiciones de BPM, pero la definición de la ISO 22000 me parece que considera varias cosas y tiene que ver con las condiciones básicas, las actividades necesarias que se necesitan para mantener un ambiente higiénico adecuado a lo largo de la cadena alimentaria en un producto, ¿cierto? Para su manipulación, la provisión de productos finales inocuos para el consumo humano, ¿no? Entonces, lo primero que ahí aparece es pues todo que está a lo largo de la cadena y que también la inocuidad, ¿no? Y la importancia de la inocuidad. El objetivo de las buenas prácticas de manufactura siempre ha sido garantizar que los productos que se están fabricando tengan condiciones sanitarias adecuadas
¿Para qué? Para el consumo humano, ¿no? Para que disminuyan los riesgos inherentes a la producción, a la distribución en la cadena alimentaria de un producto. Y se aplican en procesos de elaboración y manipulación de alimentos, y también pues es una herramienta fundamental para la para la obtención de productos que sean inocuos para contribuir a la salud humana, ¿no? En el tema de café y cacao, pues hay algo muy especial, y es que cuando nosotros hablamos de calidad, generalmente la gente cree que tiene que ver más con lo del sabor, con lo del perfil sensorial, la calidad sensorial, pero resulta que la calidad son muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver no solamente con el sabor, sino por ejemplo con la calidad de los granos, tanto en café como en cacao, con las composiciones químicas que estos tienen, con la consistencia, con la inocuidad que tiene el producto, y ahí empieza a tener peso algo muy importante, ¿no? La inocuidad para la salud del consumidor y obviamente el requerimiento que los consumidores tienen. En café hay una norma técnica que tiene Colombia, que es la 5181 del 2003 sobre las BPM, y esta norma trasciende desde la parte de la trilladora, tostadora, las fábricas de café, toda la parte del transporte, la distribución, el café pergamino, el café verde, el café procesado, la parte de cafés diferenciados, especiales, y la parte de la preservación y conservación de la bebida, ¿no? Por la importancia que tiene. Y en el cacao, pues la idea es que también se tenga este tema pues más respecto a las fábricas. Hay diferencias, aunque se supone que hay similaridades, hay grandes diferencias entre café y cacao, y por ejemplo en el procesamiento, pues lo que se obtiene al final con cacao generalmente es chocolate, puede ser chocolate uno de los subproductos, y allí pues hay cosas que se deben ajustar a ese tipo de producto, ¿no? También la parte de los granos de cacao, el manejo, la diferenciación que el cacao puede tener como orgánico o como fino de aroma u otras características que tenga, ¿no? Y allí es de especial atención la parte de orgánico, teniendo en cuenta que Perú es un país que produce una buena cantidad de cacao orgánico. Es el segundo país en el mundo en exportar cacao orgánico, ¿no? Entonces creo que es un punto clave que se debe tener en cuenta. También se tendría que tener en cuenta la parte del transporte y la comercialización. Para ir entrando en materia, hay unas definiciones que es necesario empezar. Creo que los que conocen de pronto las manejan muy bien, pero para los que conocen de pronto han escuchado pero no lo saben bien. Tiene que ver, por ejemplo, con qué es POES, que son los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, y las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, y que estos son los programas prerequisitos para tener un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el famoso HACCP, y que cada vez más está siendo obligatorio en el procesamiento de alimentos, ¿no? Entonces, la normativa peruana iba solamente hasta promoverlo, pero ya la idea es que empiece a ser algo obligatorio, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que avanzar hacia eso, y tener que adaptarnos y no solo promoverlo, sino empezar a ejecutarlo en las plantas. Eso va a ser pues una buena ganancia para todos, ¿no? Sobre todo pues no solamente el reconocimiento de calidad que se tiene, sino también de calidad visto desde el tema de inocuidad, ¿no? Entonces, este es el triángulo, la pirámide que creo que se conocen, que las personas que manejan este tema lo conocen muy bien, y tiene que ver pues con esta política de inocuidad que deben tener las empresas. Y sabemos que la base fundamental es que haya un compromiso de las directivas, compromiso de las personas en la empresa para tener esa política de inocuidad. Y en esa política de inocuidad tiene que haber también la parte de capacitación, compromiso del personal, y que luego se va a ver pues en el POES y en el BPM, que son los programas prerequisitos para luego obtener pues este sistema HACCP, ¿no? Entonces van a contribuir al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables, inocuos para el consumo humano, y eso es lo más importante, la responsabilidad
cuando se está procesando alimentos, se está teniendo una responsabilidad, porque son alimentos para consumo humano, tienen que ser saludables y tienen que ser inocuos, ¿sí? Entonces creo que esa es una de las grandes razones, ¿no? También pues el diseño y el funcionamiento de los establecimientos va a permitir que se organice mejor todo el procesamiento que hay en la línea de producción de ese producto, ¿no? Entonces es muy importante. También obviamente está relacionado con todos los controles y las inspecciones que se tienen que hacer, que en este caso pues se realizan para poder pues controlar que realmente se está logrando. Y los prerequisitos, pues en este caso para ese sistema HACCP, pues como ya les comenté, un POES y BPM dentro de todo, pues un sistema de gestión de la calidad total, ¿no? Que es a lo que nos estamos enfocando, yo creo que en todas las áreas, ¿no? Y entonces para ir empezando, pues tenemos que tener claro qué es el tema de estos peligros para la inocuidad de los alimentos, y es allí donde se trabaja, ¿no? Y donde se basa todo. Entonces, ¿cómo yo puedo procesar un alimento? En este caso, ¿cómo yo puedo procesar un cacao y convertirlo en chocolate, pero que sea inocuo para una persona que lo va a consumir? Y entonces, ¿cuáles van a ser los peligros? Pues hay peligros biológicos, peligros químicos, peligros físicos. Y esos peligros biológicos, a veces uno le pregunta a la gente, ¿tú qué crees que es un peligro biológico? Entonces dicen, no, es que, por ejemplo, son los metales pesados. No, esos son químicos. No, es que, y por ejemplo, si hay un pedazo de tuerca, ¿eso es un peligro o no? Ah, no sabemos. Entonces hay que tener claridad en ese tema, ¿no? Los peligros biológicos en este caso tienen que ver con bacterias, con virus, con mohos, levaduras, parásitos. Por ejemplo, para café hay unos específicos, en cacao también. Hay enfermedades que son pues ETAs, que lo vamos a ver más adelante, que son enfermedades transmitidas por alimentos y también pues constituyen riesgos biológicos, ¿no? En el tema químico, pues está más dado por el tema de contaminantes tóxicos, de pesticidas, de la parte, por ejemplo, de aditivos alimentarios que también pueden ser tóxicos, de metales pesados. En este caso, en cacao tenemos pues un problema que nos afecta bastante y tiene que ver con el cadmio. Entonces, eso también es importante ahí conocerlo, se tienen que implementar algunas cosas, y también las micotoxinas, ¿no? Cuando ha sido mal manejado los granos, pues pueden haber riesgos por micotoxinas, peligros para la inocuidad. Y en el tema físico tiene que ver ya con elementos extraños, fragmentos de vidrio, pedazos de madera, piedra, plástico, una tuerca que se cayó entre el café que estoy moliendo. Entonces, para prevenir todo eso es que tenemos estos programas, ¿no? Este sistema. Entonces, algunos de los conceptos que son fundamentales aquí es el tema de la inocuidad, que se define como que es un alimento libre de contaminantes. Entonces, ¿de cuáles contaminantes? De físicos, de químicos y de biológicos que pueden causar daños a la salud humana, ¿no? La parte de monitoreo o vigilancia, pues es importante. Hay una secuencia de acciones, de observaciones que se realizan. Hay personas que van a estar, cuando uno entra en un programa de BPM o de HACCP, tiene que haber un monitoreo y tiene que haber personas que van a estar haciendo el control. Y también las medidas preventivas, que son pues esas actividades que hay que hacer para asegurar que el proceso esté de acuerdo con lo que se programa, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay mucho que hay que programar todo el tiempo, hay que tener programas para cada cosa, ¿no? Entonces, esas medidas preventivas nos permiten ver que lo que programamos lo estamos ejecutando, ¿no? El tema, por ejemplo, de los mantenimientos, de las limpiezas, todo eso, ¿no? En cuanto al marco legal nacional, pues hay una normativa que es la más importante, que es el Decreto Supremo 007 de 1998, y pues hay algunos otros decretos adicionales que tienen que ver con la parte de vigilancia, control sanitario de alimentos, con la inocuidad.
los alimentos con los prerequisitos para la seguridad alimentaria, pero pues la base siempre ha sido este Decreto Supremo 007 del 98 y que están obviamente muy relacionados con los principios de higiene de los alimentos que ha recomendado la Comisión del Códex Alimentarios. Entonces, eso es una base, pero también INACAL tiene una familia de normas que tiene que ver tanto para cacao como para café y que pueden estar muy relacionadas en el procesamiento del café, del cacao, ¿no? Entonces, aquí algunas de las del cacao y algunas otras de café que yo consideré que podían ser importantes en el procesamiento que se deberían tener en cuenta. En cuanto al Decreto Supremo, en su título 4, que tiene que ver con la fabricación de alimentos y bebidas, tenemos una serie de capítulos que tiene que ver con todo este procesamiento que hay para cumplir con unas buenas prácticas de manufactura. Entonces, vamos a ver de forma rápida y poco general cómo sería cada uno de estos capítulos y qué es lo que tendría que hacerse, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con la estructura física y con la instalación. Entonces, las instalaciones, el diseño y la construcción de la planta debe estar obviamente alejadas de una fuente de contaminación, ¿no? Debe estar construida y organizada de manera que se pueda proteger todos los ambientes de producción, de almacenamiento, que impida, por ejemplo, la lluvia, el polvo, los contaminantes, que no vaya a tener problemas, por ejemplo, para que nos sirva de refugio para plagas, para insectos, para animales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que esté en un sitio donde no haya sido, el ejemplo clásico que siempre colocan es que no haya sido un cementerio, ¿no? Pero aparte de eso hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que ver ese terreno y hay que mirar cómo es que está construido. Obviamente puede estar en una casa, pero totalmente separado y aislado de todo el ambiente, ¿no? Entonces, porque a veces si son plantas más pequeñas, claro que se puede, pero obviamente hay que tener en cuenta todas estas condiciones, ¿no? Hay algo también que tiene que ver mucho con la estructura física y cuando se va a construir es las vías de acceso interno, ¿no? Y lo que pide nuestra norma o la norma acá en Perú es que haya un espacio suficiente y coloca unas medidas. Entonces, que a veces en otras normas como que dice solamente que haya espacio suficiente, pero no dice cuánto. Aquí hay medidas, entonces les recomiendo que si van a construir o van a revisar, se revisen también este tema de los espacios, ¿no? Y de las mediciones que hay, porque los inspectores lo que hacen es tomar esas mediciones, ¿no? Y el tema con respecto a la iluminación, pues tiene que ser, puede ser natural, puede ser artificial, pero la idea es que sea adecuada, que sea suficiente, que tenga, por ejemplo, ventanas, puede ser claraboyas, lámparas. Las lámparas tienen que estar, por ejemplo, si yo estoy trabajando y tengo lámparas encima y estoy moliendo café o estoy haciendo chocolates, pues tiene que tener un recubrimiento que si en algún momento el foco se rompe, se estalla, pues no vaya a caer sobre el producto que yo estoy procesando, ¿no? Otra cosa importante ahí son, por ejemplo, los generadores de energía que deben estar localizados en áreas separadas, protegidas. Los cables no deben estar por ahí, o sea, tienen que estar sobre líneas, no pueden estar descubiertos, que se atraviesen, ¿sí? Y los motores, los tableros de los equipos deben estar adecuadamente protegidos, aislados, bien conectados, ¿no? Eso es fundamental. Otro tema tiene que ver con la estructura y los acabados. Entonces, y en ese tema sí es bien importante a veces, no, pero es que yo lo voy a hacer ahí en mi casa, voy a colocar una pequeña plantica, pero ¿qué piso tienes? Entonces, el piso tiene que ser, la idea es que sean fáciles de limpiar, que no tengan, por ejemplo, grietas, que sean impermeables, que tengan declives. El declive debe ser del 1%, si es una área húmeda debe ser el declive del 2%. ¿Para qué? Para que cuando se haga el lavado permita que se haga un escurrido, no que permita encharcamientos, ¿no?
Y hay una cosa muy importante y es que en el espacio donde se junta el piso y la pared deben estar en media caña y en curva, como está en la gráfica del centro, ¿no? Y también pues de ahí debe tener una pintura que sea lavable, ¿no? Y que sea impermeable. Igual con las paredes. Las paredes tienen que pues estar también construidas en materiales que no generen sustancias contaminantes, tóxicos, que sean resistentes, que sean no porosas, que sean impermeables, que no absorban, que estén libres de grietas, ¿sí? Es como lo fundamental que se tiene que tener ahí, ¿no? También a veces se recomienda que las áreas de proceso, de empaque, de almacenamiento, las paredes puedan tener materiales resistentes, que sean impermeables, que no sean absorbentes, que no desprendan partículas, que sean libres, que sean de fácil desinfección y limpieza, ¿no? Es como lo básico. En la parte de ventilación también es muy importante y la estructura con la que se realiza como cuando se construye la planta tiene que verse la ventilación, ¿no? Y la ventilación allí es súper importante porque debe prevenir la condensación del vapor, debe prevenir que haya condensación de polvo, de gases, y también debe facilitar la remoción del calor. A veces las plantas generan mucho calor, entonces la idea es que ese calor pues pueda ser eliminado, ¿no? Y también puede haber un ingreso motorizado del aire y luego la expulsión también es importante, ¿no? Entonces tiene que haber todo un ciclaje de aire que vaya de la zona limpia hacia la zona sucia de la planta. Otro tema muy importante es la distribución de los ambientes, ¿no? Y la ubicación que se tiene de los equipos. Y esa distribución de ambientes y la ubicación de los equipos, lo más importante allí es evitar la contaminación cruzada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la contaminación cruzada? Que se puede estar contaminando, por ejemplo, un producto que tiene algunos microorganismos, algo crudo, con el producto que yo ya estoy elaborando. Por ejemplo, yo no puedo tener granos de cacao que están crudos encima de la mesa donde también estoy empacando el chocolate, ¿sí? Eso no puede suceder. Entonces, por eso el diseño de la planta, como lo vamos a ver más adelante, tiene mucha importancia porque la idea es prevenir y evitar esa contaminación cruzada. Y en el tema de la materia prima, es necesario tener unos criterios de aceptación de esa materia prima. Entonces, ¿quiénes son mis proveedores? ¿A quién yo le estoy comprando? ¿Cómo él hizo? Entonces, en café y cacao tenemos un proceso de cosecha, de post cosecha, de fermentación, de secado que es muy importante, ¿sí? Y en ese proceso también hay buenas prácticas y entonces debe verificarse que sí se cumplan esas prácticas, que el proveedor al que se le está comprando tenga esas buenas prácticas, revise muy bien, que no me entregue producto que esté infestado, que tenga un muy buen control sobre el producto para que yo así también pueda trabajar y me evite problemas en toda la línea, ¿ya? La parte de los equipos, de los utensilios, no deben ser tóxicos, no deben tener olores o sabores desagradables y deben ser resistentes a la manipulación, a la corrosión, debe ser de fácil lavado. También la parte de los dispositivos. Entonces, si tenemos una planta en donde se está trabajando con el procesamiento de café o de cacao en el que tenemos que tostar, no podemos tener un tostador que no mida la temperatura y que esa temperatura no esté calibrada, ¿sí? Hay que tener unos dispositivos para la medición y registro de temperatura porque estén calibrados en los equipos y también en el ambiente de la planta para mirar de pronto cómo estoy controlando yo la temperatura del ambiente. Si es chocolate, yo lo tengo almacenado y la temperatura en el verano está alta, tengo que mirar hasta dónde es que tengo qué temperatura, si es que lo estoy teniendo en un ambiente en donde no tengo temperatura controlada, ¿no? Entonces, es supremamente importante tener controles de las temperaturas y que estos equipos también estén calibrados, ¿no?
Y los diseños de los equipos pues deben ser de fácil desinfección, de fácil limpieza, que yo pueda de pronto desarmarlos, limpiarlos completamente, que no tenga cosas en las que no me permitan limpiarlos bien, que me dejen residuos que me contaminen un siguiente lote que voy a procesar, ¿no? Lo otro que también es importante es que estos equipos no desprendan, por ejemplo, no estén hechos de hierro o no tengan plomo o no estén construidos con ninguno de esos tipos de materiales que pues, son tóxicos para la salud humana. En otro capítulo tiene que ver con el abastecimiento de agua. Y el abastecimiento de agua es súper importante. Entonces, a veces se preguntarán, no, pero el abastecimiento de agua, pues yo no lo veo tan importante porque es que yo no le echo agua para producir el chocolate o para moler el café, pues yo no necesito de eso. Entonces, pues resulta que no, porque se utiliza el agua para limpiar, se utiliza el agua para los sanitarios, para los lavados de manos. Entonces, es necesario que el agua con el que se trabaja en la planta cumpla con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para el consumo humano. Y DIGESA pues tiene varios resoluciones, ¿sí? Y en los que pues tiene que ver con la calidad del agua. Si el agua se va a reusar, por ejemplo, tiene que tener un previo tratamiento, ¿sí? A veces hay gente que dice, bueno, pero es que yo reutilizo el agua para el lavado de alguna cosa, pues el agua igual tiene que tener requisitos físico-químicos y bacteriológicos para hacer eso, ¿no? A veces las plantas están en un sitio donde no tienen el agua potable que viene de la ciudad, entonces de pronto es por pozo. Igual tiene que haber un cumplimiento de los requisitos físico-químicos. Entonces, para eso hay que elaborar unos planes de gestión de cómo se va a trabajar con el agua, si yo tengo reservorios, si tengo tanques. Entonces, en los tanques también es necesario que haya limpieza, desinfección. Es necesario hacer análisis del agua con el que se trabaja, porque de pronto el agua que viene está limpia, pero si yo tengo un tanque o unas tuberías viejas, puede estarla contaminando. Entonces es necesario que se mire esa reglamentación que pues existe, hay varios decretos y varios resoluciones que pues ahí ustedes las pueden revisar, seguir y ahí encontrarán cuáles son las guías, ¿no? Con respecto a la recolección y disposición de residuos sólidos, pues también es algo importante. Tiene que haber un sitio donde se recolecta la basura, deben estar tapados y debe también pues tenerse cuidado de cómo se trabaja, en dónde está. No puede estar en un sitio donde también pueda contaminar a los demás. Tiene que ser un sitio dentro de la planta en el que se ubique para la disposición de los residuos sólidos. En cuanto a los aspectos operativos, que era lo que les comentaba anteriormente, el diseño de la planta es súper importante porque es el tránsito tanto de la gente como de las materias que se utilizan, de la materia prima y demás, ¿no? Entonces, a eso se le llama un flujo de procesamiento en el que tiene que tener una lógica. O sea, yo no puedo dejar almacenar el cacao o donde también estoy procesando algo. ¿Sí? Cada cosa debe tener su espacio. Las personas también el flujo de las personas a través de toda la planta debe ser también lógico, ¿sí? Y las operaciones deben ser separadas. Entonces, si por ejemplo hay un laboratorio, digamos que en café, en cacao, hay sitios donde ya se está empezando a trabajar para tener laboratorios para evaluar su propio producto. Y esos laboratorios pues deben estar separados, deben cumplir también con todas las normas, no pueden estar dentro del mismo espacio. Yo no puedo sentarme a catar el café en la mesa donde estoy haciendo el análisis de los granos, ¿no? Eso no se debería hacer, ¿no? Entonces, tienen que tener todas sus condiciones, los equipos que deben estar ahí
también dispuestos. También deben estar pues diseñados con el tipo de análisis que se va a efectuar, ¿no? No se puede tener, por ejemplo, es que yo no tengo aquí esto, entonces me voy hasta el otro lado para buscar. No, pues no, la idea es que haya esa cierta organización, ¿no? Y el espacio también debe ser adecuado para el almacenamiento de muestras en esos laboratorios, para sustancias de referencia, por ejemplo, refrigeración. Deben contar con esas cosas. En cuanto a los baños deben estar completamente aislados y separados completamente de la planta. No pueden estar que yo abro la puerta del baño y estoy frente al área de procesamiento. Tienen que haber puertas que separen y espacios, o sea, tiene que estar al otro extremo y tiene que pues contar con todos los requerimientos, ¿no? Entonces, las áreas secas, las áreas húmedas, las áreas sucias, las áreas limpias son súper importantes. Entonces, y es necesario tenerlas separadas. Por ejemplo, cuando llega el cacao y yo tengo que descascarillarlo, pues tengo que tener un área donde voy a hacer ese proceso que no sea el área que me esté contaminando el resto, ¿ya? Y si, por ejemplo, yo tengo que, ahí se genera mucho polvo, pues hay que tener también manejo de eso, ¿no? Entonces, y la circulación del personal, por ejemplo, en esta gráfica que les estoy presentando, la circulación del personal está en azul, mientras que la circulación de la materia prima está en amarillo. Y son contrarias, ¿no? Las plantas tienen diferentes formas, pueden ser formas en U, formas en L, y lo que les decía, cada espacio debe estar aparte, ¿no? Y bien diferenciado. En cuanto al enfriamiento de productos que lo requieran, por ejemplo, si yo de pronto proceso alguna cosa adicional, tengo que guardarla ahí, digamos que, y requiere frío, digamos que voy a hacer un chocolate que tiene alguna fruta deshidratada, pero esta fruta deshidratada en el empaque dice que yo tengo que guardarla después de que la abrí en refrigeración, pues tengo que tener el refrigerador adecuado y organizado para los productos que lo requieran. Si, por ejemplo, todos los equipos tienen que tener un programa de mantenimiento y de calibración. Entonces, no es solamente que compré el equipo y como está nuevo, pues ahí pasarán 2 años y yo no lo miro ni lo lavo, pues no. Siempre tiene que haber un programa de mantenimiento y de calibración de equipos. Los equipos, a veces los proveedores de los equipos u otras empresas ofrecen estos servicios de mantenimiento y de calibración, ¿no? Entonces es necesario contar con esos programas y conectarse también con estas personas que pues lo van a hacer, ¿no? No es que, yo lo voy a arreglar y entonces aquí le arreglo este cablecito y después se hacen daños. Entonces es mejor manejar los equipos de la manera más correcta y más adecuada. Otra cosa, si la planta está trabajando con café, yo no tengo por qué tener otros productos ahí diferentes a los que estoy trabajando, ¿sí? No, es que estoy haciendo en esta planta café, pero también traje carne para procesar. Pues no se puede, ¿no? Lo otro es que sea dentro del producto. Por ejemplo, que yo tengo chocolate y como yo hago chocolates con leche, chocolates con frutas o con nueces, pues tengo otros productos, pero porque es que con ellos elaboro mis productos, mi chocolate, ¿ya? Las instalaciones, los equipos deben estar en ambientes separados, ¿no? Como les decía anteriormente, todo debe estar en ambientes separados, en ambientes que están complementarios. Si hay otras cosas diferentes, pues ambientes complementarios, ¿no? Otro tema que es fundamental y que en estos tiempos, como lo vamos a ver más adelante, en estos tiempos de COVID, surge o tienen más cuidado y más atención, es el de higiene personal y el saneamiento de los locales. Y en este tema, el saneamiento, la salud de las personas es fundamental. Entonces, aquí las personas tienen un carnet, pero es mejor que la misma gerencia de la planta haga un chequeo médico para ETAs, específicamente para las personas, y que les considere enfermedades como hepatitis A, la salmonela, la shigella, tifo, los parásitos, ¿sí? El examen es completo, pero
es mejor que un carnet que es un carnet, pero no, es que yo tengo el carnet, pero, pero es mejor que te evalúen, ¿no? Entonces, todos los trabajadores que están en contacto con el producto dentro de la planta tienen que tener este chequeo médico de ETAs. Es fundamental porque es la manera como nos aseguramos, primero, de que la persona está saludable y segundo, de que no está teniendo una enfermedad infectocontagiosa que pueda transmitir a través del alimento, ¿no? Otro tema es el de la vestimenta y creo que estos días con la pandemia hemos aprendido bastante de este tema de la ropa que se debe usar, por escuchar todo lo que hemos escuchado en las noticias de los médicos y etcétera, etcétera. Entonces, debe haber aseo del personal. No se pueden utilizar, obvio, eso es en todas las plantas de alimentos, que se tengan las uñas sucias. Si se tiene cabello largo, pues hay que tenerlo cubierto. No se pueden utilizar joyas. Y en la ropa de trabajo es fundamental porque en café y en cacao debe ser ropa clara. ¿Por qué? Ay, no, es que yo tengo este mandilcito y es que como yo trabajo con chocolate, pues yo lo mando a hacer color chocolate, pues para que no se me note todo el mugre que tengo el chocolate o que me salpica el chocolate. No, al contrario, la idea es que la ropa sea de color claro para mostrar precisamente eso, para que revele que está sucio y que se debe limpiar a diario. Los trabajadores deben recibir su ropa limpia a diario. Y en esa gráfica del muñequito que tiene con todo, pues uno dice, ah, pero está súper lindo porque está hasta con su gorrito, su tapabocas, o su máscara, sus guantes, sus botas, todo. Pero ¿por qué no? Pues porque tiene botones. Si, por ejemplo, se está moliendo café y cae un botón ahí, entonces no deben tener botones la ropa, ¿no? Hay normas en las que también tienen que ver con los bolsillos. Dicen en qué sitios deben estar ubicados los bolsillos, ¿no? Esta ropa debe proveerle el empleador a los empleados, ¿no? Y cuando el empleado tenga que lavar, tenga que manejar cosas que implican agua, tiene que usar ropa impermeable, delantales impermeables o mandiles impermeables, pantalones y botas impermeables, ¿no? Y el personal que trabaja en la parte de mantenimiento debe tener otro color de uniforme también claro, pero otro color que los diferencie dentro de la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que están trabajando con el café son de color beige, por decir algo. Y los que están haciendo la parte de mantenimiento tienen color azul claro, por decir algo, ¿no? Es muy importante que la gente esté capacitada, que todo el personal esté capacitado en el tema de BPM y en el tema de higiene de alimentos por la responsabilidad que ellos tienen en el manejo, porque son las personas que están directamente en contacto con el producto, ¿ya? Con la materia prima. Y hay algo muy especial en café y cacao, en las plantas de procesamiento, y es que no se deben usar perfumes, aparte de que no deben usar ni joyas, ni uñas pintadas, no perfumes, porque pueden alterar todos los atributos que puede tener el café y cacao. Ustedes saben que absorben muy bien los olores que hay en el ambiente, ¿no? Entonces es una cosa que a veces se puede escapar, que puede ser sencilla, pero es importante. En cuanto al tema de los servicios higiénicos, es necesario que haya un buen estado de higiene, que sean de losa los materiales de los baños, y pues ahí en la norma dice las cantidades que deben haber según la cantidad de empleados. Deben haber avisos para que muestren los procedimientos en los lavados de manos o también en la desinfección. Y en el tema del cambio del vestuario del personal es importante porque deben tener su ropa que es solamente para trabajar en la planta y que nunca debe tener contacto con su ropa de diario que ellos traen, ¿no? Entonces, tiene que tenerse algún procedimiento para que eso sea así, ¿no? Para que se separe y no estén en contacto. Y deben cambiarse
diariamente o que la ropa realmente esté limpia, ¿no? Y esa ropa que se trabaja, el uniforme que está en la planta, debe quedarse en la planta y debe ser lavado ahí. Por ejemplo, para café y cacao, obvio que no se puede comer dentro de la planta, ¿ya? Ni beber. Obvio que no se puede fumar. Obvio que no se admiten mascoticas, ¿no? Entonces, no, es que yo tengo la planta aquí, pues tengo en la casa, pero pues yo tengo un espacio grande y ahí la construí y tengo mi perrito y mi perrito pues yo lo quiero mucho y él va allá a acompañarme mientras yo trabajo. No se puede, ¿ya? Entonces, es fundamental. Y con el tema de la desinfección de todo el ambiente, es necesario cuantas veces sea conveniente. Si es todos los días o si es cuando sea, hay que hacerlo y hay que limpiar todos los pisos, las estructuras auxiliares, las paredes. También se tienen que eliminar los residuos de detergente, desinfectante. Tienen que tenerse también implementos de limpieza de uso exclusivo. Y en este caso, por ejemplo, lo que pasa es que a veces en las plantas se compra lo que hay convencional en el mercado, pero también se puede ubicar a personas que producen estos limpiadores, detergentes y desinfectantes que son ya de grado pues para empresas, para fábricas de alimentos y hasta pueden salir más económicos. Esa persona le puede decir cuáles son las dosis de mezclas, porque a veces, ¿qué hacen? No, eso es como limpiando en la casa, una cantidad que yo no mido, le echo ahí al balde y ya olió, listo, ya eso es lo que aplico. Y resulta que no debe ser así, todo tiene su dosificación y se debe medir a la hora de hacer la limpieza. Entonces es necesario también tener en cuenta eso. Tiene que haber un área exclusiva para el lavado de los implementos de limpieza y los implementos de limpieza deben ser exclusivos de la planta y tienen que tener pues su puesto, su sitio, ¿no? Tiene que haber un programa de limpieza y desinfección que asegure que todas las instalaciones tienen una frecuencia de limpieza definida. Y entonces aquí en este cuadrito les pongo un ejemplo en el que está todo, ¿no? Como todas las áreas, qué se utiliza, en qué dosis. Entonces ahí está muy importante la dosis que se usa, cómo se está aplicando, el tiempo que se está realizando de exposición a ese producto. La persona responsable que debe hacer esa limpieza y algunas observaciones que tenga adicionales. Y este registro se debe llevar, no porque, ay, eso toca llevar un registro, sino porque realmente es la manera como se está manteniendo la inocuidad en la planta. Y como, pues obviamente viene el organismo de control, el inspector, y va a revisar eso, pero también tiene que ver es cómo nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? En cuanto al control de plagas y el acceso a animales, pues también es muy importante. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, cuando está ingresando a la planta, yo tengo que tener un proveedor que yo esté seguro que no me está mandando eso contaminado y tengo que verificarlo, ¿no? Tengo que tener unos documentos con esa persona de donde están especificadas las características de ese producto que me está entregando. También ahí se tiene que tener un programa de control de plagas que pues está definido por el comportamiento, por la aparición de la plaga, ¿no? No es que yo cada tanto tiempo estoy haciendo este control. Y hay algo muy importante en esas medidas de control y es que es mejor, se recomienda que mejor lo hagan una empresa que sabe de control de plagas. Porque a veces nosotros, ay, no, eso pusimos allá la jaulita para el ratón con el pedazo de queso. Es mejor no manipular cosas, ¿sí? Y entonces el pedazo de queso tiene un veneno y yo no me lavé bien la mano y después, bueno. Entonces es mejor que esto lo hagan terceros porque lo conocen, porque saben cómo hacerlo, porque conocen también los productos, conocen las medidas en las que se deben utilizar los productos, ¿sí? Entonces, realmente es importante y también tener medidas para que los animales no ingresen, ni domésticos, ni silvestres, ni nada. Entonces hay que tener rejillas, hay que tener, por ejemplo, en los desagües rejillas, las ventanas tienen que tener mallas. Por ejemplo, si tenemos ventilación del aire que sale, también ahí tienen que haber unas rejillas. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no?
En cuanto al control de la calidad sanitaria, pues dentro de, como lo veíamos al principio, toda la parte de BPM busca ir hacia este plan HACCP, ¿no? Entonces, en la medida en que se tiene todo este trabajo, todo este sistema de inocuidad y de control organizado, pues vamos a poder llegar a un sistema de análisis de riesgos y de puntos de control críticos. Y vamos a poder aplicar un plan HACCP y se pueden hacer pues todos los registros y luego solicitar ya pues las visitas y lo que se tenga que hacer, ¿no? Y es responsabilidad de la persona, de la fábrica, que, por ejemplo, pues es como una responsabilidad de la calidad, ¿no? Entonces, es necesario que el profesional encargado del control de la calidad trabaje muy bien, conozca muy bien lo que está haciendo, ¿no? Porque si no, si una persona falló por algo de la inocuidad en el alimento, después ese fabricante va a tener que responder por eso, porque pues es una responsabilidad solidaria. Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí tiene que ver también con la capacitación, ¿no? Otro tema importante que algo les mencioné eran las materias primas, los aditivos, los aditivos alimentarios y los envases. Entonces, creo que en café y cacao tenemos ya unas normas de INACAL con respecto a la parte de la post cosecha, de la cosecha y la post cosecha, de normas de buenas prácticas. Y se tiene que verificar que realmente haya eso, que esas materias primas sí tienen una calidad sanitaria, ¿no? Esto pues obviamente está dado por el Códex Alimentarios también y los aditivos, ¿no? Entonces hay una lista del Códex Alimentarios o por ejemplo de la FDA o de la Unión Europea, bueno, en los que ellos dicen cuáles son los aditivos permitidos, cuáles no, y hay una lista que ustedes pueden conseguir en internet, pero también hay otros aditivos que pueden generar alergias. Entonces uno tiene que ser consciente de eso. Por ejemplo, si hacemos chocolate y hacemos chocolate con leche, y después se tiene en la planta también otra línea que es chocolate oscuro sin leche. Y en el proceso de lavado y limpieza de las máquinas no se realizó correctamente. Hay trazas de leche o trazas de nueces, por ejemplo, dentro de ese chocolate. Entonces, en el etiquetado, ¿qué dice? Ustedes han visto, este chocolate se ha elaborado donde hay una planta donde también se procesan nueces. Entonces, es la manera como se le está informando al consumidor que puede tener cosas que pueden tener alergenos y que la persona el que es alérgico, pues puede afectarse y es peligroso. Las alergias pueden llevar hasta la muerte. Entonces, es muy complicado manejarlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero también en el etiquetado es súper importante ese manejo de los aditivos, ¿no? Bueno, entonces espero que hasta aquí ha sido un resumen rápido de la parte de BPM según la normativa peruana. Y aquí vamos a aplicar otra encuesta para ver ustedes qué conocen de este siguiente tema. Y vamos a ir ya más puntuales, ¿no? Entonces, les voy a pedir que por favor vuelvan a votar en la encuesta que aparece en sus pantallas. Y tiene que ver con las consideraciones que, pues, si ustedes las conocen, sobre el plan de higiene y saneamiento que se debe tener, pero específicamente en este momento de pandemia que estamos viviendo con COVID-19. Si ustedes tienen algún conocimiento al respecto. Bueno, si ustedes tienen preguntas, pueden irlas haciendo para que no nos queden al final. Ya vamos a empezar la última parte del webinar y la idea es que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas. Bueno, hay un buen conocimiento. Estamos casi un poquito más que la mitad de conocimiento. Entonces vamos a avanzar con respecto al
a cuáles son las medidas, ¿no? Bueno, como todos sabemos, COVID-19 se ha denominado como síndrome agudo respiratorio severo, que es por eso es el SARS-CoV-2, porque ya hubo un SARS hace un tiempo, y el agente causal en este caso es un coronavirus. Es una familia de virus también, que tienen una cubierta o cápside, que ya lo vamos a ver, que tiene que ver pues como con algo de proteína que está adentro manteniendo su información genética, ¿no? Entonces, estos agentes infecciosos pues no los vemos, solo sabemos lo que nos están haciendo. Que no son células, eso es claro, son muy, muy pequeños, y que lo que hacen es utilizar esos como forma de clavitos que ustedes ven de color morado, los utiliza para conectarse con nuestras células y ahí ingresar a la célula y utilizarla para que la célula reproduzca su ADN, ¿no? Entonces, el problema de estos es que cuando nosotros hablamos, estornudamos, tosemos, pues salen en pequeñitas gotitas de saliva que se pueden depositar en el piso, en las superficies donde estamos, ¿no? Y ahí empieza a radicar un poco el problema. Lo que he visto es que pues es sensible a los rayos ultravioleta, a temperaturas que van entre más o menos más allá de 56 grados, pero sostenidas durante 30 minutos, al alcohol etílico al 75%, al cloro al 0,5%, bueno, obviamente al lavado de manos y de ropa, al cloro al 0,1 para desinfección de superficies, de pisos, de utensilios, al ácido peracético y al cloroformo. Y creo que como todos los países han habido una normativa, una legislación al respecto, hay una resolución ministerial que es la 239 del 2020, donde se aprobó un documento técnico en el que se tienen los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, y también han habido otras resoluciones ministeriales y resoluciones directorales del Ministerio de Salud, de Produce, de INACAL, en el que pues tienen que ver con todo el tema, ¿no? Entonces se los dejo para que ustedes los puedan ahí ubicar. Bueno, hay dos tipos de superficies. Las superficies que son inertes, que son pues todo lo que está alrededor inerte nuestro, utensilios, mesas, pisos, pero que puede contener en la superficie microorganismos, y otras superficies vivas, ¿no? Entonces, que pueden ser alimentos. Y pues este virus lo que hace es que puede estar ahí, ¿no? Y la preocupación es cuánto sobrevive fuera de nuestro cuerpo. Entonces, han habido una serie de investigaciones, bastantes investigaciones. Este es un dato, pueda que cambien, van cambiando con el tiempo. Este es un virus que apenas estamos conociendo, llevamos 6 meses tratando de conocerlo y cada vez pueda que nos sorprenda porque es bien complicado el asunto, ¿no? Entonces, dice que 3 horas en el aire, o que en el plástico 2 a 3 días, en el metal 5 días. Bueno, mejor dicho, hay una permanencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues limpiar y desinfectar. La cuestión del jabón, ¿por qué siempre nos andan diciendo que nos lavemos las manos, que el lavado constante de manos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la manera como actúa el jabón para hacer que el virus se inactive es lo que va a permitir que no esté en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver es que, por ejemplo, hay las formas como de clavitos que tiene la superficie del virus, son proteínas, pero también está envuelto en una capa lipídica, ¿no? Entonces, esa capa lipídica que lo envuelve y es como una capita de grasa, ¿no? Mientras que el jabón tiene en sus moléculas, tiene una parte que es como afín al agua, amiga del agua, y la otra parte que es amiga de la grasa.
Entonces, cuando el jabón entra en contacto con el virus, lo que hace es que la parte que es afín a la grasa se une con la parte que es afín a la grasa, o sea, el recubrimiento del virus, y lo rompe. Y al romperse, pues ya va a perder toda su capacidad, ¿no? Entonces, las proteínas que están adentro de esa capa que lo envuelve, pues son liberadas y ya ahí va a perder todo su poder, ¿no? Entonces, veníamos hablando que en las BPM hay que tener un programa de control de limpieza y desinfección, ¿no? Y ese programa aquí sí que es importante. Entonces, en este momento ya estamos volviendo a salir a la calle, volviendo a trabajar, mirando a ver cómo vamos a volver a las plantas, al trabajo, y vamos a tener que adecuarnos a esos programas, ¿no? Y a esas actividades. Entonces, ese programa de limpieza y desinfección que se tiene o que se va a tener que plantear, pues va a permitir ayudar bastante, ¿no? Entonces, hay una resolución electoral del MINSA, que es la 143 de 2017, en la que está definiendo cómo es el proceso de limpieza, ¿no? Entonces empieza con una prelimpieza, luego hay una limpieza principal, un enjuagado, una desinfección, un enjuagado final y un secado. Entonces, alguien me preguntaba, no, pero yo puedo hacer solamente la limpieza y no hacer la desinfección. No, las dos van de la mano, ¿sí? Porque de pronto con la limpieza yo estoy removiendo algunas cosas, estoy removiendo grasa, suciedad, pero no estoy removiendo bacterias u otros microorganismos. Entonces, por eso es tan importante, ¿ya? Y se tiene que establecer, obviamente, dentro de ese plan una frecuencia del proceso y debe ser verificado siempre, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a desinfectar o a limpiar? Pues todo lo que está en contacto o que nosotros estamos en contacto, ¿no? Entonces, todos los ambientes de trabajo, todos los muebles, en las oficinas, todo. No, es que solamente va a desinfectar la planta y no se limpia la oficina, no, pues también hay que limpiar, ¿no? Todos los mostradores, las barandas, las manijas, todo lo que está en contacto que nosotros vamos tocando, ¿no? Cuando se atiende gente, si hay un local, por ejemplo, donde hay ventas y hay un contacto con personas que vienen de afuera, mucho más. Hay que tener mucha atención en eso, ¿no? Y aquí en este caso es muy importante que se designe el personal. Este personal debe estar primero capacitado. Segundo, tiene que tener las medidas de protección, ¿ya? Entonces, estas personas tienen que tener pues su traje para hacer todo este proceso y las herramientas y materiales necesarios, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de algunas cosas como pues que tienen que ver con los equipos de protección personal que deben ser apropiados, en este caso los trajes completos, protegerse la boca la boca y la nariz, los ojos, las manos y los pies, usar el calzado adecuado, usar guantes. Y ustedes pueden ver que a su derecha, en la parte de abajo, hay una máscara o un tapabocas. Y esta máscara es la N95. Lo que se ha dicho es que esta máscara es solamente para el personal que está en salud, para el personal que realmente está en contacto con personas que pueden estar infectadas con coronavirus. Y en el resto, pues se puede utilizar otro tipo de máscara que realmente proteja, pero pues esta N95 es específica, ¿no? En cuanto a la higiene del personal, la primera cosa que esta resolución dice es que obviamente se debe respetar el espacio, el distanciamiento social, ¿no? Entonces, ese distanciamiento social es necesario. Por ejemplo, se debe escalonar el horario de trabajo, el horario de muchas cosas, ¿no? Entonces, la hora de ir a almorzar, pueden ir algunos trabajadores, otros a otra hora, otros a otra hora, ¿no? Y la idea es que no estén juntos, que tengan de todas maneras este distanciamiento. Se tiene que también pues tener todos los equipos de protección personal que deben utilizar, ¿sí? Y deben ser entregados diariamente. Si son lavables, pues se tienen que lavar, ¿no? Se tiene que desinfectar también el calzado. Y los carteles, tienen que haber una serie de carteles, como por ejemplo estos de la Organización Mundial de la Salud para el lavado de manos y la desinfección de manos. Y estos carteles deben mostrar paso a paso cuáles son los requisitos, no solamente en el lavado de manos, sino en cada parte del proceso, en el procesamiento de los productos, ¿no?
Y hay algo también que es importante, la evaluación de la condición de la salud del trabajador. Entonces, hay que identificar primero si hay un trabajador que tenga riesgo de exposición al coronavirus. Por ejemplo, si es alguien que en su familia trabaja en un hospital o algo así, pues puede ser una persona que tiene riesgo. Y para eliminar de pronto esos riesgos hay que, cuando la persona ingresa al local o a la fábrica, hay que hacer una ficha de sintomatología, hay que tomarle la temperatura, hay que hacerle una serie de preguntas, ¿no? Y también hay que, en el momento en que hayan síntomas, hay que aplicar pruebas, ya sean serológicas o moleculares, y hay normas MINSA pues para esa aplicación. Y pues hay que generar un plan de vigilancia y prevención y control del COVID. Es necesario, ¿no? Entonces, de los planes que ya se tenían de vigilancia, pues obviamente ahora hay que implementar este otro, ¿no? Con los trabajadores. Los trabajadores deben también ser sensatos y decir si tienen algún problema o de pronto algún familiar que está afectado, o también si ellos, por ejemplo, sienten síntomas, ¿no? Al más mínimo síntoma tienen que reportarlo, ¿no? Los productos químicos para la limpieza. Entonces, en este caso específico, están registrados por DIGESA, y también hay un registro directoral de INACAL, que es el 003, en el que ustedes ahí se pueden guiar en revisarlo, y está el cloro, está el peróxido de hidrógeno y está el alcohol, y también dentro de esa resolución pues está cómo se deben trabajar y cómo se deben utilizar, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que el alcohol debe ir entre el 62 y 71%, el agua oxigenada al 5%, y el hipoclorito de sodio, que es la lejía, al 0,1%, ¿ya? Y esta es una tabla que la he tomado de esa resolución, en la que, por ejemplo, para desinfectar, no sé, frutas o superficies que son vivas, se debe tener, para tener en un litro 50 partes por millón de hipoclorito de sodio, lo que hay que hacer es agregar 1 mililitro de lejía al 5%, que es esta comercial, en un litro de agua. Si la desinfección es, por ejemplo, para superficies inertes, entonces lo que se debe hacer es, para tener un litro de solución en la que hay 200 partes por millón de hipoclorito de sodio, se tienen que agregar 4 mililitros de hipoclorito que esté al 5% en un litro de agua. Y si es para superficies, entonces este mismo litro, que va a ir llevado a 1000 partes por millón, hay que agregar 20 mililitros de la lejía, que está al 5%, en un litro de agua. Y van a encontrar una tabla de comparación de los desinfectantes que son los más usados, el desempeño, cómo se utilizan, el cloro, y más o menos para que encontrar que son eficaces, ¿no? Pero pues son de esta resolución, que lo pueden encontrar, la pueden descargar de internet fácilmente. También pueden encontrar esta lista N, que son productos declarados patógenos virales y emergentes para corona, y pues lo que pueden ser usados para coronavirus, ¿no? Entonces, es una lista de 41 páginas, yo solamente estoy mostrando acá la primera página, también se puede descargar por internet para que les sirva de guía. Y también otra cosa que es importante tiene que ver con el sistema de ventilación, con el aire acondicionado, pues también lo que hablábamos de los ambientes que estén adecuadamente ventilados, deben haber mantenimientos, cambios de filtro. ¿Por qué? Porque de pronto ahí, si el ambiente es cerrado, la idea es que el ambiente en las plantas debe circular. Lo que se ha encontrado es que si el ambiente está cerrado y no hay circulación de aire, obviamente la probabilidad de que se contaminen las personas por el coronavirus es mucho mayor, ¿no? Entonces es necesario que se haga también pues todas estas actividades. Y también, si es necesario, pues hay posibilidades de hacer una desinfección del ambiente, y lo que recomienda resolución ministerial 449 es un rociador de ultra bajo volumen con desinfectantes, pero eso lo debe hacer el personal, una empresa que lo realice, ¿no? No el personal de limpieza propio de la empresa, ¿no?
Y otros métodos que hemos visto por ahí en estos días tiene que ver, por ejemplo, con lo de la radiación ultravioleta, que pues esa se utiliza a veces en los laboratorios para eliminar toda la contaminación que se puede tener. Y claro, efectivamente ayuda a inactivar el coronavirus, pero está restringido a personal experto, con muchas medidas de seguridad, y la OMS no lo recomienda, ¿ya? Entonces, esto se utiliza bastante en otras cosas, ¿no? Pero que se utilice corrientemente no está aprobado. La aplicación de ozono, pues hay gente que dice, no, eso, el ozono es buenísimo, sí, pero no está comprobado. Los túneles de desinfección que hemos visto por la televisión, bastantes, parece pues que hasta ahora no hay evidencia de efectividad. Lo que sí sucede es que pueden haber daños por irritación en la piel, en los ojos, en las vías respiratorias de las personas. O sea, no es recomendado realmente. Y la aplicación de calor, sí, claro, por supuesto, el calor inactiva el virus, pero debe ser personal capacitado que haga este trabajo, de empresas certificadas que realmente conozcan cómo trabajarlo, porque a veces lo que se hace es que se realizan procesos de termonebulización y se utilizan también químicos que pueden ser tóxicos. Entonces, tienen que ser entidades certificadas las que puedan hacer eso, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, cuando nos volvamos a ver, nos vamos a comer un pastelito de chocolate con un cafecito. Eso seguramente lo haremos con todos nuestros amigos. Aquí la bibliografía que está adicionada a la presentación, y dentro de la presentación también está toda la parte pues de la normatividad. Pues muchas gracias a todos por la atención. Antes de que se vayan, hay unas preguntas que se les va a hacer, un cuestionario. Entonces, para que por favor estén pendientes. Y luego sí pasaremos a las preguntas. Entonces, pues muchas gracias por la atención. Y a los organizadores, muchas gracias por organizar este tema que creo que es fundamental. Nubia, muchas gracias por tu entretenida exposición. Como mencionabas, vamos a hacer vamos a por favor colgar unas preguntas de una última encuesta ya de interés del proyecto específicamente. A ver, les agradeceremos las puedan contestar y de ahí pasamos a responder las preguntas del público en el evento. Mientras están respondiendo, aprovecho la oportunidad para recordarles lo que comentamos al inicio de la presentación. El día de mañana deben estar recibiendo un correo electrónico por parte nuestra, en la cual les enviaremos el vínculo a la grabación de esta presentación, cuando ya la tengamos editada y mejor editada. Y también les enviaremos documentación de referencia y entre ellas también la presentación realizada. Para los amigos que nos están siguiendo por el Facebook Live, por favor nos envían un mensaje a nuestra página de Facebook en interno para poder, con sus datos, para poder también incluirlos en la base de datos de envío. Entonces los animo a votar, por favor, para ya cerrar la encuesta y pasar al momento de preguntas. Listo, ya cerramos la encuesta y tenemos los siguientes resultados. A la pregunta, ¿conoce usted las normas técnicas peruanas aplicables para café y cacao? Tenemos un importante porcentaje que sí las conoce, aunque también tenemos un importante porcentaje que no las conoce, lo cual evidentemente es un gran ánimo para nosotros, para el proyecto, para continuar con las actividades de difusión y poder compartir con ustedes este conocimiento que les va a ayudar a todos. Como segunda pregunta, ¿aplica usted alguna norma técnica peruana o norma internacional para café o cacao? Sí, tenemos un porcentaje, una tercera parte del público sí aplica una norma técnica peruana o norma internacional. Un importante porcentaje no aplica, pero también otro porcentaje importante quiere aplicarlas y aprender de ellas. ¿Hace usted uso de los servicios de laboratorio de análisis para sus productos? Tenemos un importante porcentaje que sí lo utiliza,
otro mayoritario que no. Y también como parte del proyecto es expandir este conocimiento, fortalecer los laboratorios relacionados y que también el sector privado los utilice cada vez más para certificar la calidad de sus productos y puedan ser más competitivos en el mercado internacional. Finalmente, ¿le gustaría conocer más sobre los requerimientos de calidad para el café y cacao? Una abrumadora mayoría está de acuerdo y bueno, para ello los instamos a seguirnos en redes, en nuestra web, para que conozcan nuestros futuros eventos y webinars en los cuales precisamente vamos a explorar esos temas y a difundir este conocimiento. Entonces, con ello, procedemos a las preguntas y respuestas. A ver, Nubia, ¿el plan de contingencia es auditable? Bueno, mira, como de todas maneras es una resolución que está dentro de lo pactado, es importantísimo y es obvio que tiene que hacerse. Lo que pasa es que hay una parte que dice que es por ahora, ¿no? O sea, todo el tema de la contingencia es como de un momento, ¿no? Hay cosas que dejarán obviamente de hacerse, pero hay cosas que van a continuar. Entonces, no todo va a ser auditable. Pero yo creo que una de las cosas es la lección que nos está dejando la pandemia, es que vamos a tener que ajustar algunas de las cosas que teníamos en los procesos, ¿no? Y bueno, eso nos va a servir. Que en este momento sea auditable absolutamente todo, como les digo, no creo, pero no es, pero sí es necesario que sí se tengan en cuenta precisamente porque es la responsabilidad que se tiene con la salud, ¿no? Listo, una segunda pregunta. ¿Cada qué tiempo se debe calibrar los equipos? Por ejemplo, los medidores de temperatura. ¿En qué institución los realiza? Bueno, los equipos siempre se calibran cada año y es INACAL el responsable, ¿no? Y también algunas instituciones o laboratorios privados que están acreditados para eso. Gracias. Una pregunta también que se ha hecho en varias oportunidades. ¿El termómetro digital UV es perjudicial para la salud de las personas? Al tomar la temperatura cada vez que un trabajador ingresa a su centro, ¿no afecta a la salud? Ya, no es UV, es infrarrojo. Es el de disparar y que tú ves el puntico rojo en la frente. No, ese no afecta, no tiene ningún problema porque solamente es un disparo que está midiendo y ya, no afecta a la salud. Ok. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los manuales de buenas prácticas de manufactura y el plan de higiene y saneamiento? ¿Y los protocolos COVID que se debe implementar en una planta de proceso es parte de los BPM o es un manual diferente? Ya, mira, la parte del plan que se tiene que tener es dentro de BPM. O sea, BPM es la globalidad de todos esos pequeños planes que se tienen, ¿no? Y esta parte del COVID, pues está ahí dentro de BPM, solo que, o sea, es como que está dentro de ese plan grande que uno debe tener de sanidad, ¿sí? De limpieza y sanidad. Pero que como surgió esta situación, pues está unido ahí. Lo que les decía antes, lo que va a suceder luego es que de pronto ya se va a ajustar. Habrán cosas que habremos aprendido con el virus y que vamos a tener que instituirlas ahí dentro de ese plan, ¿no? Pero el uno está dentro del otro. O sea, BPM engloba todos los planes. Gracias. Otra pregunta relacionada, dos preguntas relacionadas. ¿Cómo se desinfectan los granos de café y cacao? Y una pregunta relacionada a esa es, ¿el agua ozonizada que se utiliza en casas se puede utilizar para desinfectar las verduras y en este caso el café? Bueno, lo que pasa es que la idea es que tú no mojes ni el café ni el cacao, ¿no? Lo que hacen algunas plantas, sobre todo plantas grandes, y en los que almacenan el cacao, ellos fumigan, aplican insecticidas. Y esa es la manera como pues mantienen el cacao libre de insectos.
Pero hay como muchas maneras de que sanitizan, a veces sí con ultravioleta, y bueno, el agua que se utiliza ozonizada, pues no es que es una pequeña cantidad, ¿no? La cuestión es utilizar el ozono en cantidades grandes para cosas en las que tú no tienes control, ni conocimiento, ni manejo, ¿no? Por eso es que no está permitido, no está reglamentado, más, no por cómo actúe o el efecto que tenga, sino que de todas maneras, no, primero que no está comprobado científicamente, y segundo que pues de todas maneras en un área grande es complicado, ¿no? Relacionada al tema UV, de ultravioleta, se refiere pues a cámaras con usos especiales UV, ¿no? Sí, hay de todo con UV. Hay, por ejemplo, lámparas que tú colocas, sobre todo se utilizan en los laboratorios, pero también hay unas cámaras. Los japoneses, los chinos tienen unas camaritas que tienen hasta la puertita de vidrio y ahí desinfectan hasta la ropa, ¿sí? En estas cámaras UV. Se utilizan bastante, pero realmente lo mismo, hay que conocerlas y pueden generar algunos problemas de irritaciones en la piel y cosas así. Por eso es que se dice que mejor no, o sea, no se le dice a todo el mundo, no se abrió para todo el mundo que lo utilice, ¿no? Es por eso, pero sí existe y obviamente que UV sí funciona muy bien contra coronavirus. Una consulta también, otra más que ha llegado. Si una empresa tiene HACCP, ¿se puede decir que está cumpliendo con la mayoría de criterios del protocolo para combatir COVID? Bueno, tiene una base, por supuesto que tiene una gran base. Va a tener es que mirar en la resolución nueva, la 023 de este año, qué más cosas tiene que implementar adicionales. Pero ya lo tiene, o sea, ya tiene toda la estrategia, tiene todo. Entonces, tendrá que adaptar algunas cositas adicionales que no le van a hacer mucha diferencia. Bueno, como dijimos al inicio, en verdad nos disculpamos por no poder responder todas las preguntas que están llegando debido a restricciones del tiempo. Queremos, como a nombre del proyecto, queremos agradecer a Nubia por su entretenida exposición, ¿no? Y por nuestro lado también, finalmente, a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianza para Países, AMODONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao de Perú, les agradecemos bastante su participación. Como les comenté al inicio, el día de mañana deben estar recibiendo un correo electrónico con el vínculo para ver la grabación nuevamente, la presentación PowerPoint realizada, así como otros materiales de referencia presentados por la expositora. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web para conocer los siguientes eventos que realizaremos y también los eventos que ya hemos realizado en las últimas semanas. Con todo ello, muy buenas noches.